están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un video muy pedido y es que hace poco les compartí por mis redes sociales, específicamente por Instagram, que ya tenía mi licencia australiana conmigo, así que me hicieron muchísimas preguntas y la verdad es que el proceso para la licencia no es que fue complicado, pero sí tuvo como varios altos y bajos y varias cositas que yo no sabía y que me hubiesen gustado saber. Entonces dije, este video creo que va a ser bastante interesante, entretenido porque se van a reír de algunas cosillas que me pasaron y también muy informativo y pienso que va a ser bien interesante para que lo vean antes de que vayan a sacar su licencia. Así que vamos a empezar de una vez. Entonces la primera pregunta es ¿por qué yo tuve que aplicar la licencia australiana y hacer todo el examen si ya yo tenía mi licencia venezolana? La razón es, primero, que a mí se me venció mi licencia venezolana. Si yo tuviera la licencia venezolana, lo he dicho muchas veces, vigente, yo puedo manejar con mi licencia, así que por esa parte no hay problema. Si vienes con tu licencia de tu país, tú puedes manejar con eso si es una licencia internacional. El problema fue que se me venció. Una vez que se vence, si tienes como que revalidarla. Entonces tú vas a las oficinas o lo puedes hacer también online y ellos tienen una lista de países que puedes hacer reválida, es decir, tú simplemente como que muestras tu licencia y simplemente, bueno, harás algunos trámites que no sé muy bien de eso porque Venezuela no está en la lista. Básicamente lo que me dijeron es que en esa lista están todos los países menos Latinoamérica, así como para decirlo en general. Entonces nosotros, digamos, voy a hablar específicamente de Venezuela, pero creo que muchos de los latinos nos vamos a ver en esta posición y es que la licencia no se puede revalidar así como 100%. Por esa razón es que tienes que hacer los exámenes. Sin embargo, gracias a que tienes la licencia de tu país, puedes aplicar directamente a licencia completa. Si no tuvieras la licencia de tu país, tienes que empezar por las L, que es como aprendiz, después tienes que pasar por las P, es como que como más proceso, pero gracias a que tienes tu licencia de tu país, te hacen como una equivalencia. Igual tienes que hacer el examen, pero es mucho más fácil llegar a la licencia completa más rápido y sin menos pasos. Y con menos pasos, mejor dicho. Entonces, la primera parte es el examen teórico o el examen de conocimiento. Les cuento que es súper sencillo porque es de selección simple, lo puedes hacer incluso en español, tienes la opción de hacerlo en español y eso no te resta puntos, no hay nada negativo con eso. Si lo quieres hacer en inglés también lo puedes hacer en inglés y lo mejor de todo es que ellos tienen como una página de la misma, digamos, del servicio de tránsito, por decirlo de alguna manera. Incluso cuando yo fui a preguntar para hacer el examen, inmediatamente la chica me dijo, miren, esta página puedes practicar. Es decir, no es que una persona se puso a poner el examen para que tú estudiaras, no, ellos mismos lo ponen, ellos mismos te dan las preguntas y las respuestas y tú simplemente tienes que practicar. Entonces la verdad es que yo creo que pasar es demasiado sencillo, no pasar es bastante difícil e incluso hay una aplicación en el teléfono que se las voy a mostrar. Yo ya la borré porque bueno, ya yo pasé mi examen, pero se las muestro acá. Es esta, ¿verdad? Sí, es esta. Esta es la aplicación, tú te la bajas y acá van a estar las preguntas. Entonces simplemente te va preguntando y tú vas contestando. Entonces te dice si te equivocaste o si no te equivocaste. Si te equivocaste te dice cuál es la respuesta. Es decir, tú ni siquiera es que vas a tener que buscar las respuestas. La misma aplicación o la misma página, porque lo puedes hacer también por la página, si no lo quieres hacer por tu teléfono, te lo dice. También tengo entendido que hay como unos libritos que venden con las preguntas. Entonces es dependiendo. Si te gustan las cosas más físicas, puedes buscar el librito. Si te gusta por página web, te puedes meter en la página web y ahí mismo sale práctica para el test, o puedes bajarte la aplicación, que fue lo que yo hice porque era lo más fácil. Yo andaba con mi teléfono y cada vez que estaba fastidiada, hacía el test. Honestamente yo hice el test algo así como 10 veces, las primeras como 5 veces raspé, no lo pasaba y yo decía, Dios mío, pero después como que vas viendo las mismas preguntas tantas veces y te va diciendo la respuesta que llega un punto en que sin querer te las aprendes, no exactamente de memoria, pero ya las empiezas a ubicar. Incluso debo confesar que al final yo casi que ni leía la pregunta, sino que ya con leer la primera partecita o con ver la foto, porque algunas preguntas te ponen una foto y te preguntan como que te ponen una calle con 2 carros y te preguntan tipo ¿para dónde tiene que ir el carro? O sea, te hacen preguntitas así y ya yo cuando veía la foto o cuando veía el inicio de la pregunta ya yo sabía que era la A o la B o la C, o sea, ya yo sabía las respuestas y la verdad es que cada vez lo hacía más rápido porque ya
literal, ni siquiera leía la pregunta y yo sabía la respuesta. Entonces, la verdad es que es súper sencillo. Con que dediquen un ratico de práctica, que hagan el examen varias veces, van a ver que es súper sencillo y no hay ninguna conchita de mango. Literalmente las preguntas que van a ver allí son las preguntas que les van a salir en el examen, así que es súper fácil. Luego de que pasan eso, entonces pueden aplicar al examen para manejar. A mí algo que me pasó, pero es algo que no le tiene por qué pasar a todo el mundo, lastimosamente la foto de mi licencia venezolana era muy oscura y por esa razón la maquinita por donde ellos pasan como para comprobar que la licencia es real no me la aceptaba. Entonces me pidieron que tenía que certificar mi licencia con la embajada venezolana, pero la realidad es que yo al principio me estresé porque dije no, yo no sé si la embajada está funcionando y me volví todo un 8, pero logré hablar con la embajada después de llamarlos como 20 veces porque al principio no me contestaban y todo el mundo me decía ya ahí fue, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, pero al final sí lo conseguí. Literalmente tuve que mandar mis documentos a Canberra porque saben que la embajada está en Canberra y luego ellos en unas 2 semanas, semana y media me enviaron todos los papeles y el susto que yo tenía era que la gente me decía que no me lo iban a enviar y que no iba a funcionar y funcionó. Así que ustedes hagan todos sus trámites, respiren profundo que todo va a salir bien. Lo único negativo es que bueno, cuesta un dinerito. Incluso la chica del post office, cuando le expliqué lo que estaba haciendo y que tenía que enviarlo a Canberra y lo que estaba pagando, ella me dijo no puede ser que sea tan caro solo revalidar tu licencia, literalmente que te firmen una hoja, pero bueno, cosas que hay que hacer. Esperemos que su licencia sí se las aprueben. En mi caso fue porque la foto era muy oscura, no porque sea de Venezuela ni nada, sino que la foto era muy oscura y de verdad no me veía casi y el sistema o la máquina no me podía como ver y comprobar que fuera la misma foto como, o que yo fuera la misma persona como del pasaporte y no sé qué. Entonces bueno, tuve ese problemilla, pero si te llega a pasar es importante que sepas que sí vas a poder conseguir tu carta y que todo va a funcionar bien, así que no te estreses y no pases por ese momento de tensión como me pasó a mí, que pensé que nunca iba a recibir esa carta, pero sí la recibí positivamente. Entonces luego que yo recibí esa carta pude hacer la cita para mi examen práctico. Hice la cita. Es importante, que se me olvidó comentárselos al principio, que yo cuando fui para hacer la cita al teórico, yo como que no, la quiero hacer mañana y fue como, no, tenemos cupo, esto está súper full. Entonces literal tuve que esperar 2 semanas para conseguir un hueco, un espacio para hacer el examen. Y si raspas el examen, que no lo van a raspar, pero por si acaso si no lo pasan, simplemente tienes que volver a pagar, que no es divertido, pero vuelves a pagar y vuelves a hacer otra cita. Lo que les quiero decir con esto no es que no van a pasar el examen, no es que sea difícil, sino que en caso tal si hay formas, porque hay veces que te asustan y te dicen si no pasas entonces te quitan la licencia de tu país y todo aquel rollo. No, si no pasas tú vuelves a presentar, pero no hay necesidad de hacer eso, es bastante fácil pasar, así que no se preocupen. Luego entonces el examen de manejo, el práctico, hice mi cita como para, sí, me acuerdo que yo la quería hacer para la semana siguiente, no tenían cupo, entonces tuve que hacerla para la otra semana. Ahora, aquí comienza lo interesante, porque yo en realidad nunca estuve preocupada por el examen teórico, pero sí estaba súper preocupada por el examen práctico. Yo nunca había manejado acá en Australia, que se maneja del otro lado, y ya yo tengo casi 4 años acá, entonces son 4 años en los que no practiqué el manejo. La gente dice eso no se olvida, y es verdad, no se olvida, pero igual uno se siente como inseguro. Aparte no es lo mismo que tú tengas tu carro, que lo conozcas, que lo manejes, a que tengas que manejar con otro carro, porque si tú tienes tu carro, tú vas a tu examen con tu carro, pero si tú no tienes carro, tienes que alquilar un carro o tienes que pedirle a alguien un carro. Y aparte el hecho de manejar del otro lado, obviamente es cuestión de costumbre, pero si no has manejado, digamos que la costumbre no llega a tiempo y tienes que hacer el examen. Entonces eso a mí me tenía súper nerviosa. Por esa razón yo decidí contactar como a una persona tipo escuelas de manejo. Esta persona es como un instructor de manejo. Esto no es totalmente necesario porque de hecho alguien me contó por allí que en algunos países era necesario, tú tienes que cumplir unas horas específicas de que habías recibido clases de manejo. Acá yo lo hice por decisión personal y porque las escuelas de manejo tienen como unos paquetes que se llama paquete de examen o test, algo así como que paquete, y eso lo que incluye es que te dan como que 1 hora de práctica, después te rentan el carro y tú haces el examen con ese carro. Entonces así tú te acostumbras a ese carro, aparte esa persona sabe y te da ciertos tipsitos y para mí fue bastante interesante. Pero si tú tienes tu propio carro o tienes un amigo que te pueda prestar un carro, pues también lo puedes hacer así y te vas a ahorrar un dinerito. Entonces si quieres estar con un instructor y que te explique y todo eso, pues fabuloso. Y si no, yo igualito te voy a dar acá los datos que necesitas saber y entonces puedes ir tú con cualquier carro y no importa. Les cuento que al principio sí fue bastante complicado para mí acostumbrarme al otro lado, también porque se mezclaba con el hecho de que tenía mucho tiempo sin manejar y había muchísimas cosas que como que yo no había pensado. Yo decía, ok, vas del otro lado de la vía, sí, pero el problema es que cada vez que yo iba a apretar la luz de cruce,
ah, miren, lo hice bien. Yo apretaba el otro lado y se prendían los parabrisas y era como que, y era algo que trataba de, ya yo sabía que los parabrisas estaban de este lado, pero era como que inevitable, siempre le daba la cosita para el parabrisas aquí. Cada vez que tenía que echar para atrás o que tenía que utilizar la palanca, mira, pero lo estoy haciendo bien. Yo inmediatamente me estrellaba contra la puerta porque iba como a buscar la palanca, porque en Venezuela la palanca está de este lado, pero la palanca acá está del otro lado. Entonces, claro, es como que todo te cambia. Cuando vas a cruzar para una calle tienes que tener mucho cuidado porque uno tiende a meterse en la calle de contraflujo, porque claro, es como que lo que estás acostumbrado. Algo que me pasó fue que en una redoma, no sé cómo les digan en sus países, pero en Venezuela le decimos redoma, son esos circulitos por donde los carros como que dan la vuelta. Yo agarré y yo di mi vuelta muy feliz a la redoma y resulta que di la vuelta a la redoma por el lado contrario, o sea, por el lado que se la daría en Venezuela. Menos mal que en ese momento no había ningún carro como que dando vuelta, pero sí habían unos carros como estacionados atrás y todo el mundo se me quedó viendo, o bueno, se le quedó viendo el carro como extraño y yo como que, ¿por qué la gente ve raro el carro? Pues porque esta señorita le dio la vuelta por el lado contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con muchas cosas porque la verdad es que todo cambia y uno cree como, no, estoy de este lado, entonces todo, no, pero hay que estar como bien pilas con eso. Otra cosa que creo que le pasa a todo el mundo es que se te tiende a ir el carro para el otro lado. Entonces tienes que estar muy pendiente de estar como en el medio de la vía porque sin querer, por cuestión de costumbre, te tiendes a pegar. Porque claro, normalmente tú estabas de este lado y te pegabas de tu lado, pero ahorita resulta que estás de este lado y tiendes por costumbre a pegarte para allá, pero digamos que de este lado no hay carro, pero de este lado sí hay carro. No sé si me expliqué, pero sí se tiende a ir el carro como para el lado contrario y tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces sí, la verdad es que fue bastante gracioso, pero al mismo tiempo estresante porque es como que demasiadas cosas que tienes que pensar al mismo tiempo, acostumbrarte como a todas las normas y todas las cosas que hay acá. También entender que es algo positivo, pero que también a uno como que le cuesta. Resulta que acá la gente maneja como muy bien, todo el mundo te da paso, todo el mundo está tranquilo, obviamente hay gente de gente, por supuesto, pero yo era como que me voy a cambiar de vía, me voy a cambiar de canal, perdón. Ponía mi luz de cruce y yo veía por el retrovisor y veía que había un carro como aquí. ¿Y qué pasa? Que si yo estoy en Venezuela, yo sé que ese carro no me va a dar paso, más bien probablemente va a acelerar. Entonces yo dejo mi luz de cruce, dejo que el carro pase y cuando yo veo un hueco decente, yo me meto. Pero resulta que aquí tú tienes el carro ahí y el carro te da paso. Entonces ahí me decían, bueno, pero métete, o sea, tienes la luz de cruce, termina de meterte. Y yo decía, no, pero es que tengo un carro ahí cerca. Y me decía, pero te está dando paso. Y yo, ¿cómo que el carro me está dando paso? Y el carro me estaba dando paso. Entonces, la verdad es que sí, aquí la luz de cruce es algo increíblemente útil para todo el mundo. Es una cosa de que así estés en una calle que todo el mundo tiene que cruzar a la derecha, todo el mundo va a tener la luz de cruce prendida para la derecha. Es una cosa como que yo prendo la luz de cruce si es como, bueno, tengo que avisar que voy para allá porque de repente no saben que voy para allá o quiero cambiar de carril o tengo la opción de ir para un lado y para el otro y yo voy para allá. Pero si yo voy por una vía y la única vía es para allá, yo no prendo la luz de cruce, pero aquí la gente prende la luz de cruce y tú tienes que prender la luz de cruce para el examen. Entonces, aunque sea súper evidente, es muy importante que sigas todas las leyes y hagas todo incluso exagerado para el examen. Y los tips van por esa vía e incluso el profesor, que era el que me estaba explicando todas las cosas de manejo, me decía, tienes que ser súper exagerada, cosas que de repente después no vas a hacer en tu día a día, pero en el examen tienes que hacerlas. Es súper importante que en el examen no te guíes por los espejos nada más. En el examen ves los espejos, pero también tienes que tú voltear, tienes que hacer mucho ejercicio de cuello. En el examen, si por ejemplo estás en un semáforo, tú de primera o de primero, el semáforo está rojo, cuando se pone verde, tú volteas para la derecha, volteas para la izquierda, así en la izquierda tengas una pared y no hay otra calle, tú volteas para la izquierda y después avanzas, no avances inmediatamente. Ese tipo de cosas que de repente yo me sentía tonta porque era como, obviamente no va ni ningún carro de allá, pero tú tenías que hacerlo, era necesario, tenía que voltear para todos lados. Cuando te ibas a estacionar, importantísimo que veas para atrás, uno tiende a ver mucho los espejos, no, tienes que ver para atrás. Otro punto, agarrar el volante con las dos manos. A mí me daba risa porque la verdad es que yo siempre he escuchado, no sé si lo dicen en todas partes, pero en Venezuela siempre me decían como, cuidado si ves a alguien manejando con las dos manos, porque generalmente son personas que están súper nerviosas, súper tensas y son personas que, bueno, así lo decía uno, por lo menos en Venezuela, que no manejan bien, pero cuando uno sabe manejar, uno está más relajado, uno maneja más tranquilo. En el examen que no se les ocurra soltar las dos manos del volante, o sea, pónganse pega en las manos si quieren, pero no suelten esas manos del volante.
mi costumbre no era manejar con las dos manos. Incluso estuve practicando con un carro y yo sentía que me veía súper tensa, pero no es que estaba tensa, es que es raro manejar como con las dos manos. Les voy a poner acá un ejemplo. Que tenía yo, que se los digo por si alguien la tiene, es que muchas veces cuando daba una vuelta grande yo tiendo al volante como que meter la mano por dentro y hacer así, ¡fuf! Eso no lo puedes hacer, ahí botaste, te caíste. O por lo menos cuando le doy mucha vuelta al volante, porque por ejemplo me voy a estacionar y tengo que darle toda la vuelta, yo hago esto que estoy haciendo ahorita, como que le doy cariñito al volante y el volante va dando la vuelta. No, tienes que agarrarlo y darle la vuelta, así, pero no, nunca, o sea, tienes que tener el volante siempre muy bien agarrado y eso es algo súper importante y que tú te das cuenta. Yo me di cuenta que la persona que me estaba evaluando estaba pendiente de mis manos, entonces las manos, importante, importante. Es súper importante, sé que les he dicho mucho el movimiento de cabeza, pero yo creo que es una de las cosas más básicas, que veas para los lados. E incluso cuando tú sabes que no hay nadie, no te quedes solamente con los espejos. Tú ves los espejos, vas a cruzar hacia la izquierda, ves el espejo, ves el otro espejo y volteas y ves por la ventana de atrás. Es súper importante que hagas eso porque eso es demasiado básico. Cuando te vas a estacionar es súper importante que pongas la luz de cruce, te pares al lado del carro que te vas a parar antes de estacionarte, y antes de echar para atrás tienes que ver un lado, no tienes que ver la ventana de atrás, esta esquina, el espejo del medio, el espejo de al lado, el espejo de atrás. Uno se siente medio tonto porque literalmente es como que yo con hacer así ya veo que no hay más nadie, pero tienes que hacerlo. Y es así, como que paso por paso, paso por paso. Y es súper importante que lo hagas. Otro dato, les cuento que yo estaba demasiado nerviosa para el examen. Estaba demasiado estresada. Cuando empezó el examen yo sentía que la cara estaba yo sentía que tenía como que hubiese metido la cara en una olla. Así sentía, me imagino que estaba roja, no sé, pero sentía un vaporón en la cara, temblaba. Y entonces cuando tuve que hacer retroceso para hacer el estacionamiento paralelo, me temblaba la mano y a mí me daba pena que se diera porque estaba demasiado nerviosa. Y la verdad es que la gente te pone muy nerviosa, te hacen creer que el examen es mucho más difícil. Y puntos importantes: para tú perder el examen, para tú no pasar el examen, tienes chance de cometer 10 errores. 10 errores, 10. ¿Qué pasa? Que la gente normalmente te dice, y lo estoy diciendo por experiencia propia, pero me pasó con muchísima gente, te dice, tengo una amiga del trabajo que me dijo, no, yo no pasé el examen, a mí me rasparon porque cuando estaba saliendo apenas del estacionamiento para empezar el examen, rocé el caucho con la acera de la calle y por ese roce me rasparon. Y yo, ¡oh!
te rasparon por eso. Después vino un amigo y me dijo, no, yo no pasé el examen porque cuando me fui a estacionar yo no volteé para atrás, yo me estacioné con los espejos y tú tienes que voltear para atrás. Y yo, "Ah, te rasparon nada más por eso". Tengo otra persona, todo el mundo me decía como que lo rasparon por una cosa y yo decía, pero a veces son errores tontos. ¿Qué pasa? Que nadie te dice que eso que te están diciendo es un error de 10 errores. Cuando tú te das cuenta que tienes chance de cometer 10 errores, empiezas a entender que no es tan complicado y que realmente es sencillo pasarlo. Simplemente tienes que relajarte, tienes que concentrarte, tienes que confiar en ti y tienes que pensar que sí lo puedes hacer y que si cometes un error, pues no está bien, no está bien, no está mal porque tienes 10 oportunidades. En mi caso, de 10 errores, yo cometí 3 y les voy a decir cuáles son mis 3 errores. Los 3 errores fue, el primero fue que yo estaba como llegando a una intersección y se supone que, como les dije, para el examen hay que ser súper exagerados. Cuando tú llegas a una intersección, que yo me tenía que meter como una calle principal, a mí lo que me dijo el instructor es, tú deja que pasen todos los carros, o sea, si tienes que esperar, tú espera, pero hasta que no veas el hueco así que no viene nada, tú no te metas. ¿Qué pasa? Que eso fue en la primera intersección, yo estaba súper nerviosa, estaba como acelerada y venía un carro lejos, no estaba tan cerca, y yo me metí. Y después que yo me metí, o sea, ya cuando estaba adentro, claro, el carro no tuvo que frenar ni nada, no fue como que, ay, iba a ocasionar un choque o estaba muy cerca, no, pero yo sí me acordé que él me dijo que tenía que, no podía ver nadie, básicamente. Entonces, yo ahí supe, cometí un error, porque yo cuando crucé, me di cuenta que tenía el carro relativamente cerca y dije, primer error, y efectivamente porque al final te dicen, ese fue uno de los errores. El segundo error fue que como me había pasado eso, en el siguiente cruce, otra vez para meterme en una calle principal, dije, no me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que la calle era larguísima, venía un carro por allá, lejísimo, y venía por el canal derecho, y yo me tenía que meter en el canal izquierdo. Pero como yo vi ese carro allá, y como me acababa de pasar lo otro, yo me he quedado esperando. Yo dije, hasta que pase ese carro yo no me meto. Pero fue demasiado exagerado porque el carro estaba demasiado lejos y venía súper lento. Y ya aparte, él iba por el carril derecho y yo iba por el carril izquierdo, entonces no tenía sentido que lo estuviera esperando. Cuando ya el carro se estaba acercando fue que yo me di cuenta y dije, creo que estoy exagerando, estaba esperando demasiado tiempo, pero ya no me iba a meter porque ya el carro estaba cerca. Pero bueno, ahí cometí otro error porque la persona que me estaba evaluando pensó que yo no sabía que tenía que meterme en el carril de mi lado, sino que pensó que yo estaba esperando para meterme en el otro. Entonces, sí, ahí perdí otro punto. Y después, casi al final del examen, fue que me pidieron que me estacionara paralelo. Eso me lo pidieron casi al final. Y según el instructor, yo los otros 2 errores sí digo que fueron reales y sí, pues no, estuvo mal, los nervios me atacaron de verdad. Y yo sé, cuando los hice yo misma sabía, Dios mío, acá lo estoy haciendo mal. Pero no estoy tan de acuerdo. Y fue que yo me estacioné y él dijo que supuestamente me estacioné muy separada de la acera. Yo no sentí que me haya quedado muy separada de la acera, más bien cuando yo me estacioné, yo me sentí orgullosa, porque por más que sea cuando tú tienes tu carro, tú sabes tu carro, tú ya tienes tu carro medido, tú sabes cómo estacionarlo, y sin embargo a mí esos puesticos así paralelos siempre, no sé, no me han gustado mucho y trato de evitarlos, pero teniendo un carro que no es tuyo, que no lo tienes tan medido, yo estaba súper nerviosa, no sabía si lo iba a poder estacionar bien, y cuando me estacioné fue como, celebré por dentro, pero después él que no, estás muy separada de la acera, y yo que... Pero bueno, yo también dije como que, ¿sabes qué? Tengo 10 posibilidades de errores, nada más he cometido 2. Bueno, yo creo que él quiso poner una más como para bueno, ajá. Pero igual pasé el examen y solo tuve 3 errores. Entonces imagínense, tienes que cometer 7 errores. Yo cometí 3 errores. Tienes que cometer 7 errores más para raspar el examen. Entonces... creo que no es tan complicado, el examen dura unos 30-35 minutos, tampoco es tan largo. En 30-35 minutos tú te puedes portar bien, tú puedes manejar decentemente, tú puedes concentrarte, tú puedes como que ver para los lados exageradamente y puedes pasar tu examen sin ningún problema. Ahora, ciertos tipsitos súper importantes es que a mí me dijeron que era recomendable ir a algún lugar lejos de la ciudad para presentar el examen. ¿Por qué? Porque obviamente tú presentas el examen en la calle, le haces el examen en la vida real, en la calle. Hago toda esta explicación porque un amigo me preguntó como, ay, te hicieron ir entre los conos, y yo así como que, tú ves muchas películas, ¿verdad? La verdad es que tú sales y tú realmente manejas en la calle cuando estás haciendo el examen. Entonces, si tú presentas el examen en la ciudad, hay mucho más tráfico, hay más carros, hay más autobuses, hay más gente caminando, pero mientras más lejos te vas, como que es
más fácil por el hecho de que hay menos carros y digamos que tienes como menos cosas por las que estar pendiente. Entonces a mí me habían dicho esto desde antes de yo venir a Australia, que yo averiguaba muchísimo y siempre estaba pendiente de todo. Me acuerdo que yo veía en los grupos de Facebook donde ponen bastante información que personas preguntaban ¿qué me recomiendan para la licencia? Y todo el mundo decía vete lo más lejos posible. Entonces bueno, yo estaba como que ¿dónde lo presento? Me recomendaron hacerlo en un lugar que se llama Hornsby y voy a aprovechar de mostrarles un poquito el lugar porque está súper lindo y aparte también para que ustedes lo tengan de referencia por si quieren presentar allá. gran ventaja es que este tipo de lugares son, no voy a decir fábrica porque realmente no lo vi tan como fábrica, pero sí son lugares como mucho más tranquilos, hay menos gente, como que sí, la verdad es que no hay tanta bulla, y eso al menos te ayuda a que tú te concentres más en las normas y en las leyes de tránsito y no estés como tan preocupado de que de que viene un carro o cuál carro pasa primero, que yo todavía con eso me cuesta un poquito porque ajá, tienes que, si estás en una redoma tienes que dejar pasar a los de la derecha, pero entonces si tú te paras y no tienes a nadie en la derecha es como que si tú no supieras que tú puedes pasar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba practicando con el profesor, en un momento yo me paré, pero en una calle principal, él me dijo no, porque había un carro acá, y él me dice no me paré, pero bajé la velocidad, y él me dijo no, si bajas la velocidad, la persona que te está evaluando va a pensar que tú no sabes que tú puedes seguir y va a pensar que tú le estás dando paso cuando en realidad la ley es que tú puedas seguir y sí, bueno, básicamente eso. Pero la ventaja es que cuando estás en un lugar tan tranquilo tú no le tienes que dar paso a nadie y nadie te tiene que dar paso a ti porque básicamente no hay tantos carros. Entonces hay bastantes ventajas por esos aspectos. Obviamente es un poquito fastidioso porque literalmente Hornsby queda como a 1 hora de la ciudad y de mi casa era como 1 hora y media, y como para llegar temprano yo terminaba saliendo como 2 horas antes, y por lo menos mi examen que fue temprano tuve que salir de madrugada. No es lo mejor, pero al final uno va pocas veces, simplemente vas, presentas, lo pasas porque lo vas a pasar de una y listo, entonces no es como tan complicado. Y una anécdota graciosa que bueno, ya de por sí me imagino que se rieron de mí cuando les dije que prendía los parabrisas en vez de la luz de cruce, cuando les dije que tomé la redoma por el otro lado y me vieron con cara de loca, pero con todo el estrés que yo tenía justamente el día del examen, menos mal que fue en la hora previa al examen, yo estaba con el instructor, como que con el profesor, no sé llamar profesor, pero no sé cómo se llama en este momento, instructor capaz, sí, bueno,
no importa, ustedes entienden, el que me estaba como dando los tipsitos y estábamos andando así y de repente me ha parado la policía. No porque estaba haciendo algo mal, sino que simplemente el policía estaba parando como a todo el que pasaba por esa calle. Y a mí nunca me había parado la policía, creo que incluso ni en Venezuela me había parado la policía. Yo me he puesto, o sea, ya yo estaba nerviosa, pero me he puesto más nerviosa. Y para que se rían más, el policía me pregunta, ¿has tomado alcohol? Y yo así como que, señor, si usted me conociera, supiera que no, pero ajá. Entonces le digo, no. Y entonces me da como un aparatico, me da como un aparatico. Y yo, como lo que yo he visto en las películas es que uno eso lo sopla, yo he empezado a soplarlo. El policía, o sea, él trató de no reírse, pero en realidad se notaba que le daba demasiada risa, porque yo estaba como que... Y entonces no, uno no lo sopla para que no les pase lo que me pasó a mí. Uno ahora, eso es mucho más avanzado y uno tiene que contar de 1 al 10. O bueno, a mí me dijeron del 1 al 6 y tú cuentas, bueno, obviamente en inglés. Y con el aliento, por así decirlo, ya la maquinita te dice si tienes alcohol en tu boca o en tu cuerpo o no. Fue bastante gracioso porque... creo que fue bastante evidente que no tenían ni la menor idea cómo se utilizaban esos aparatitos y de hecho el instructor me dijo como que eso era antes que se soplaban, pero ya ahorita están mucho más avanzados y simplemente con que hables eso ya lo detecta. Y yo así como, trágame tierra. Y lo que más risa me dio es que el policía o el fiscal, que era gigante, así enorme, súper grandotote, era como que estaba, o sea, él no se rió así, pero sí se nota que era como que, no sé, le dio como risa, pero como ternura al mismo tiempo, pero yo estaba demasiado nerviosa, entonces yo me sentía como así en el carrito, así como... Como que ya estoy demasiado nerviosa, señor, como para que aparte me haga esto. Pero al mismo tiempo también fue bueno porque si algún día estoy sola y me llega a parar un policía, creo que voy a estar menos nerviosa porque al menos ya me pasó una vez. Y bueno, y al tener a la persona al lado que sabía de eso, capaz me sentí un poquito como más protegida o menos grave, pero no fue divertido. Ay no, si los para un policía no soplen, por favor. Hola chis, y bueno, aquí Mori del futuro los saluda. El video que ustedes vienen viendo lo grabé ayer, hoy es mañana, pero decidí grabarles porque me llegó mi licencia. Y no les muestro mucho porque en la licencia sale en toda la plana delante como que la dirección. En la licencia de Venezuela creo que no sale así. Y bueno, les quería mostrar, esta fue la licencia que me dieron primero, que es la de Learner, tiene una lineecita verde arriba. Y esta es la licencia ya completa, que es la que es con la lineecita amarilla arriba. Si no les puedo mostrar mucho porque bueno. Y quería aprovechar ciertos punticos que se me olvidaron decirles en el video. Primero, estas son las L que te dan cuando tienes la licencia de Learner. La primera que les mostré, la verde, lo tienes que poner en la placa delante y atrás. ¿Y cómo consigues esta L? Simplemente vas a las mismas oficinas como el transporte y la pides y es totalmente gratis. A mí me dieron como 4. Y bueno, si lo utilizas adelante y atrás, tiene que estar en un lugar visible. Otro puntico que se me olvidó comentarles es que, bueno, otra de las cosas que uno se tiene que acostumbrar, o al menos yo que vengo de Venezuela en Australia, es por ejemplo el estacionamiento en la calle. Yo todavía no entiendo muy bien cómo es. En Venezuela si tú te estacionas en la calle, te estacionas y punto, y dejas tu carro y ya. Pero aquí están los, creo que se llaman parquímetro, que yo sé que eso está en casi todo el mundo, pero en Venezuela no hay. Entonces tienes que entenderlos y saber si te puedes estacionar 1 hora o 2 horas, cuánto tienes que pagar, medir más o menos cuánto tiempo vas a estar en el lugar. Probablemente cuando lo empiece a utilizar lo voy a ver mucho más sencillo, pero en este momento para mí es súper complicado porque es así como, ¿cómo sé cuánto tiempo voy a estar en ese lugar? Después tengo que interrumpir, qué sé yo, la reunión o lo que esté haciendo para salir y ponerle más tiempo. No entiendo a veces los cartelitos, pero bueno, imagino que eso es a lo que me iré acostumbrando poco a poco. Otra cosa que me parece súper complicada acá es que en Venezuela cada vez que tú estabas en un semáforo y vas a cruzar, había una flechita que se ponía verde y roja y tú sabías cuándo cruzar y listo, así de sencillo. Aquí hay cruces que tienen esas flechitas, pero hay cruces que no tienen esa flechita y que tú tienes como que adelantar un poquito, y cuando no haya gente, que normalmente es cuando se les pone rojo, entonces te metes. Entonces a mí esos cruces me ponen súper nerviosa porque es algo que tú tienes que ir. Y de hecho yo le decía al instructor cuando me decía como tienes que adelantar, yo le decía pero me voy a quedar atravesada en la calle. Y él me decía, es que si no te atraviesas en la calle, el semáforo no siente que hay un carro allí y por ende nunca va a poner como la luz verde. Entonces sí, bueno, y de hecho ahí les hablé de 2 semáforos. Hay uno que es eso, tienes que adelantar como para decirle al semáforo, el sensor del semáforo, que hay un carro allí para que se ponga verde. Y hay otro que no se pone nunca verde, sino que tú tienes que irte metiendo. Entonces me parecen como súper complicados porque yo prefiero mi flecha verde, mi flecha roja y estar segura cuando puedo cruzar y cuando no. Y a ver, ¿qué más a mí sí me había faltado? Creo que más nada. Bueno, les quería preguntar, ya yo les di toda la información,
si alguno de ustedes ha rentado alguna vez carros, si tiene alguna información o algún tip para darme, porque estaba averiguando. Yo nunca he rentado un carro, no sé si posiblemente es por esa razón que estoy así como, uy, no, es como más complicado de lo que parece. Y por lo menos vi ciertas compañías como GoGet, pero entonces por lo que entiendo tienes que pagar una mensualidad, más una inscripción, más pagas el kilometraje, más pagas por hora, más, o sea, me parece que al final, capaz no es tan así, pero pienso que al final con todos esos punticos termina cobrándote muchísimo, pienso, capaz estoy equivocada. Y bueno, me gustaría averiguar carros que uno pueda alquilar, primero que sea por hora, como para de repente ir al mercado y no estar cargando las cosas, sería maravilloso. Y también carros que yo pueda alquilar por lo menos para los paseitos que siempre hacemos en el canal, que ya sea por un día o quizás hasta por un fin de semana o 2 días, algo así. Pero bueno, si tienen información de alquilar carros, qué es lo más económico, qué vale la pena, qué empresas no ir porque han tenido alguna mala experiencia, díganme en los comentarios porque necesito saber ahora esa información. Pero bueno, volvamos con el video de ayer. Mori del futuro se va, vayan con Mori del pasado. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya encantado este video. Si tienen más dudas, déjenmelas acá abajo en los comentarios. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas más personas. Bye.